Buenas tardes, nosotras somos Amelia Castillo Díaz, África Fernández Avilés y Amelia Armán. Nuestro tema asignado fue cultura y globalización y nosotras decidimos enfocarlo hacia un estudio de la cultura estadounidense. Primero que nada, queremos empezar contándoles un poco sobre cómo estructuramos el trabajo, empezando con una introducción en donde vamos a hablar sobre por qué decidimos enfocar el trabajo de esta manera. Luego hablaremos sobre los conceptos claves que mantuvimos en mente a la hora de realizar el trabajo y finalizaremos con una breve aproximación sociocultural sobre la historia de las inmigraciones en Estados Unidos. Luego de la introducción, pasaremos a hablar sobre la cultura estadounidense, enfocándonos en tres aspectos específicos, estos siendo el lenguaje, la música y la comida. La razón por la cual nosotras elegimos enfocar nuestra investigación de esta manera fue porque cuando se piensa sobre la cultura de Estados Unidos, lo primero que se nos viene a la mente es que no existe. Su gastronomía, sus tradiciones, sus creencias, etcétera, parecen pertenecer a otros grupos que se originan desde otros países. Por esto nos lleva a pensar que es el mejor ejemplo que podríamos utilizar para estudiar la incógnita que proponen Osterhammel y Peterson sobre si la globalización implica el ocaso del Estado Nacional o si otorga a los conceptos de espacio y tiempo un sentido renovado. Para poder realizar este trabajo, tomamos en cuenta tres conceptos claves. El primero siendo el concepto de globalización, el cual Osterhammel y Peterson definieron como ampliación, concentración y aceleración de relaciones a escala mundial, es decir, el proceso que se da cuando hay un traspaso de las barreras físicas entre un territorio y otro, causando un aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político y social. Luego tomamos en cuenta el concepto de apropiación cultural, el cual González Tostado define como tomar elementos de una cultura minoritaria y emplearlos sin sus significados originales en un contexto ajeno, casi siempre con fines comerciales. Nosotros entendemos por esto como el proceso que se da cuando un porcentaje mayoritario toma aspectos de una cultura minoritaria y la usa sin tomar en cuenta su propósito inicial ni su significado, normalmente para generar algún tipo de beneficio. Por último, el concepto de hibridación que Osterhammel y Peterson definieron como una mezcla de elementos culturales nuevos apropiados de manera creativa con los preexistentes. Es decir, el proceso que ocurre cuando individuos, grupos o el mismo gobierno, entre otros agentes de cambio, a través de formas de importación, imitación o transportación, ponen en contacto dichas fuerzas sociales. Eh, no nos parecía correcto hablar sobre la cultura estadounidense y los aspectos que la componen sin primero hablar sobre las personas que introdujeron dichos aspectos al territorio. Y por eso vamos a contarles una versión breve de la historia de las inmigraciones en Estados Unidos. Para empezar a hablar sobre esto, primero tenemos que hablar sobre las personas que estaban ahí antes de que llegaran los colonos europeos, que eran los nativos americanos.
En el momento antes de la llegada de los europeos, se estimaba que habían unas 574 tribus diferentes en el territorio estadounidense, entre ellas la Iroquois, la Cherokee y la Winnebago. Luego pasamos a 1621 a las colonias europeas. Este es el momento en donde observamos la primera gran colonia europea en Estados Unidos, que es la colonia de Santa Fe, que se encontraba en lo que actualmente es el estado de Nuevo México y era una colonia española. Cabe decir que según pasó el tiempo, estas colonias fueron creciendo y fueron entrando nuevos jugadores al panorama. Eh, Al final, en Estados Unidos se podían encontrar colonias españolas, holandesas, inglesas y francesas. Luego podemos pasar a hablar sobre la trata transatlántica de esclavos. Esta empezó en 1619 y terminó en 1859. Dentro de este periodo de tiempo, se estima que unas 450.000 personas africanas fueron esclavizadas y obligadas a llegar a lo que hoy es Estados Unidos para cumplir con la mano de obra eh, que se necesitaba para sacar adelante a las colonias europeas. Estas personas provenían principalmente de dos regiones del continente africano, empezando por la región que hoy sería Guinea-Bissau, el Congo y la República Democrática del Congo, y la segunda, la región que hoy sería Gabón. Luego pasamos al periodo entre 1815 y 1865, donde gracias a que finalmente se acabó la guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido, se llega a un tipo de paz y esto desencadena una ola de inmigración europea, sobre todo de países del noroeste europeo hacia Estados Unidos. En 1860 se estimaba que un tercio de la población era de origen irlandés. Luego pasamos a hablar sobre la Guerra de México, que fue una disputa entre Estados Unidos y México sobre territorios y que en su final, en 1848, terminó con Estados Unidos apropiándose del territorio que hoy es Florida, el estado de Texas y California. En 1850 vemos un cambio del panorama porque hasta este momento la migración que llegaba a Estados Unidos era sobre todo de personas blancas europeas, pero dado el crecimiento económico que se dio en este periodo, hubo una gran demanda por trabajadores que estaban dispuestos a trabajar por salarios bajos y la población china estaba dispuesta a aceptar estas condiciones y en este momento podemos decir que ocurre el primer rechazo hacia personas extranjeras en Estados Unidos, evidenciado por el acta de exclusión china, que expresamente prohibía a nacionales chinos la entrada a Estados Unidos.
En 1892 se crea Ellis Island, la cual en poco tiempo se convirtió en el puerto aduanero más importante del momento. Se estima que desde su creación hasta cuando se terminó de usar, unas 4 millones de personas pasaron por aquí antes de entrar a Estados Unidos para ser evaluados médicamente. En 1898, Estados Unidos adquiere nuevos territorios, entre ellos Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. En 1942 se pasa una ley que pone en acción el programa Bracero, que era un programa que permitía a personas de nacionalidad mexicana, sobre todo hombres, entrar legalmente a Estados Unidos a cambio de su trabajo, ya que durante esta época Estados Unidos estaba sintiendo las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, ya que no contaba con suficientes hombres de edad suficiente para cumplir ciertos trabajos, sobre todo en el sector de agricultura. Luego, en 1948, se ve una ola de migración europea causada por la Segunda Guerra Mundial. Luego, de 1956 a 1957, pasa algo parecido, y es que gracias a la Guerra Fría, Estados Unidos recibe una ola de migrantes húngaros eh, en su país. Luego, de 1960 a 1962, se pone en acción la Operación Peter Pan, que buscaba sacar de Cuba a niños entre 7 y 14 años para que estos pudieran escapar el régimen de Castro. Eh, durante este periodo se estima que unos 14.000 niños entraron en Estados Unidos sin supervisión adulta. Luego, de 1975 a 1995, ocurre una migración vietnamita después de la guerra con Estados Unidos, no solo de refugiados, pero también de personas que supieran eh, sobre la industria pesquera, ya que Estados Unidos estaba buscando desarrollar esa propia industria en su país, y las condiciones geográficas y climáticas de Vietnam son muy parecidas a la región de Nueva Orleans en Estados Unidos. Luego finalizamos con el presente, donde nos encontramos que Estados Unidos, por todos estos acontecimientos históricos, es considerada como una tierra de inmigrantes, construida por inmigrantes que perseguían lo que se dice el sueño americano. Pues yo soy Amelie y ahora voy a hablar en la segunda parte rápidamente de los Estados Unidos y de la cultura en general. Pues el estilo de vida estadounidense, hablamos aquí de la comida, de la ropa, de la música, de la moda y todo, se extendió en Europa Occidental tras la liberación con la distribución de productos como la Coca-Cola y el chicle, por ejemplo. El progreso técnico del cine, la radio y la televisión explica también la circulación de la cultura estadounidense desde la posguerra en todo el mundo. Durante casi 100 años, Estados Unidos ha sido la superpotencia mundial con dominio y influencia en muchos ámbitos y territorios, incluido el cultural.
Las marcas y referencias vinculadas a la cultura estadounidense impregnan mucha parte del mundo. Por ejemplo, la tarjeta Visa que todo el mundo usa, en las carteras de los adultos, la ropa deportiva como que usemos como por ejemplo Nike o New Balance, los refrescos como la Coca-Cola que hemos dicho antes, que forma parte de la vida de europeos, asiáticos o sudamericanos. También los restaurantes de comida rápida que sirven de almuerzo a miles de seres humanos. Pero esto vamos a desarrollarlo después. Una buena parte del mundo consume a menudo productos estadounidenses sin darse cuenta, y sobre todo sin darse cuenta de sus orígenes. El estilo de vida americano ha conquistado a mucha gente en algunos aspectos. Con el desarrollo del consumo de masas, que se inició en los años 50, muchos productos estadounidenses llegaron a nuestros mercados occidentales y algunos de ellos se convirtieron en parte integrante de nuestras vidas. A finales del siglo XX, la llegada de los medios de comunicación de masa y la revolución de la comunicación con Internet y las redes sociales dieron a los estadounidenses la oportunidad de influir aún más en el mundo, acercando a la gente y continuando la difusión del mundo cultural estadounidense. Muchos de los programas y series de televisión, películas o, por ejemplo, de Netflix que se ven en todo el mundo, la música que se escucha, la ropa o programas informáticos que se compran se importan de Estados Unidos. Los hipermercados también, que son auténticas máquinas de comercialización de alimentos, música, ropa y juguetes, Made in USA, han contribuido en gran medida a este sistema. En las relaciones internacionales, el poder blando lo tienen los Estados Unidos, que son capaces de influir indirectamente y seducir a otros países del mundo para que adopten su punto de vista sin necesidad de utilizar la fuerza o las amenazas. El poder blando es una nueva forma de poder en la política internacional, sobre todo contemporánea. Estados Unidos, entonces, como superpotencia, tiene un enorme poder blando, ya que su lengua, su moda de vida, su comida, su música y sus medios de comunicación se encuentran en casi todas partes del mundo, aunque a diferentes escalas donde quiera que haya gente en el planeta. Por eso vamos a hablar primero del lenguaje, que forma parte de la cultura. Y entonces, con respecto a la cultura y la globalización, podemos hablar primero del lenguaje. En la actualidad, la globalización está provocando la desaparición de lenguas menores en un proceso que se acelera con el paso del tiempo y que desde hace un tiempo ha sido denunciado como una pérdida similar a la que representa la desaparición de especies vivas, animales o vegetales. Pero ahora vamos a ver cómo puede afectar la globalización a un idioma. En teoría, la globalización debería ser una vía para el aprendizaje de un idioma, a su desarrollo y a su expansión. Pero actualmente podemos ver que está provocando más daños que beneficios en algunas lenguas y en algunos países del mundo. Un ejemplo claro es el islandés, lengua oficial de Islandia. Este país, situado en el norte de Europa, cuenta con algo más de 350.000 habitantes y hoy en día sus habitantes priorizan el uso del inglés, ya que está más extendido y aparentemente resulta más útil, como en muchos otros países. Esto provoca que si continúa disminuyendo el uso del islandés por parte de los nativos, finalmente acabará desapareciendo como ha ocurrido con otras lenguas. Al igual que es islandés, como he dicho antes, existen otros muchos ejemplos,
como las distintas lenguas indígenas de Latinoamérica, que por ejemplo el quechua, el guaraní o el aymara. Si bien algunas de estas lenguas las hablan millones de indígenas y de personas, y poco a poco se han ido sustituyendo por el castellano infinitamente más extendido. Cada vez que quedan menos hablantes nativos de esta lengua y llegará un momento que si no se preservan ni se motivan su aprendizaje y uso, desaparecerán. Y con ellas toda la cultura y historia que tienen detrás. Humberto Eco afirmaba que el gran peligro de la globalización es que nos empuja a una megalengua común. Y hoy en día estamos comprobando que tenía razón, sobre todo con el inglés y con la globalización de los Estados Unidos. Los hablantes de lenguas minoritarias la están dejando de lado para centrarse en otras más usadas como en mayoría el inglés. La pérdida de una lengua constituye, por ende, la pérdida de una parte de la cultura, por lo que es imprescindible evitar que esto ocurra. La globalización debe ser una excusa para la expansión y enseñanza de las lenguas, y no una causa de su desaparición. Ahora vamos a hablar de un ejemplo muy típico que es en Hawái. Y vamos a hablar del lenguaje, pero también de un signo de Hawái que con la globalización ha perdido su sentido. Pues entonces, como hemos dicho antes, la globalización tiene a hacer desaparecer las lenguas locales. El ejemplo de Hawái es una prueba concreta de ello. En Hawái, las lenguas son variadas y típicas. Con la globalización y sobre todo la proximidad a Estados Unidos, las lenguas tradicionales han dejado de hablarse y todo el mundo habla inglés. A esto se suma la fuerte influencia turística que reduce y obliga a los nativos a hablar inglés para poder vivir y ganar dinero. Al contrario, un ejemplo aún más revelador es el del Chaka, que es un signo que forma parte de la lengua, pero es específicamente un signo que es típico de Hawái. Se trata de un gesto icónico que habrás visto más de una vez en presidentes, futbolistas, surferos o en la televisión. Puede ser de Pamplona y no tener ni idea del surf, pero si lo buscas entre los emojis de WhatsApp, ahí está. Conocido como el Chaka, no lo inventó Ronaldinho. Su historia se remonta mucho antes, se ubica concretamente en Hawái, como lo he dicho, y de alegre no tiene nada. Pues un poco de historia de este signo. Según apunta Jun Watanabe en el periódico Honolulu Star Bulletin, esta historia se remonta un siglo atrás, surgiendo de la mano de una trabajadora de las plantaciones hawaianas, Amana Kalili, que se llama, y el sobrino nieto de Kalili explicó que el trabajo de Kalili era introducir caña de azúcar en los rodillos para exprimir el jugo. Perdió los dedos cuando su mano quedó atrapada en aquellos rodillos. Como ya no podía trabajar en las plantaciones, le ofrecieron un puesto como guardia de seguridad en el tren azucarero que solía viajar entre Sunset Beach y Kawa. Entonces, cada vez que Kalili saludaba, hacía este gesto, lo que ahora se conoce como el gesto de Chaka. Y desde entonces los niños locales comenzaron a imitarla y difundieron aquellos 2 dedos alzados, aunque algunos aseguran que comenzó con los surfistas llegados de California. A este símbolo gestual con múltiples significados, desde gracias hasta paz o adiós, los conforman muchas más historias de personas que perdieron los 3 dedos de una mano en algún accidente laboral.
Y como Amelia lo ha dicho antes, em, en Hawái, hasta bien entrado el siglo XX, las plantaciones de caña de azúcar y piña fueron las mayorías fuentes de trabajo de Hawái. Si bien es cierto que cuando las plantaciones hawaianas comenzaron a producir a gran escala, las grandes corporaciones que controlaban los terrenos llevaron a cabo una enorme importación de mano de obra. Los historiadores suelen pasar por alto que antes de aquella inmigración masiva, la población nativa ya se enfrentó a un modelo de trabajo que no contemplaba los derechos de los trabajadores. En 1850 llegó el primer trabajador de China y llegaron casi 50.000 más. Aquello modificó toda la demografía de Hawái y es un ejemplo externo de los árboles de la globalización. Más tarde llegaron personas de otras nacionalidades como los japoneses, portugueses, coreanos, filipinos y otros, y conformaron un mapa del negocio del azúcar. Entonces Hawái fue perdiendo así su identidad, su lengua, su signo, y pues su signo fue interpretado en la niebla que genera el ritmo de la explotación. Entre las historias que aún guardan los nativos ancianos, unos dedos que representan mucho más que una moda, pues se dice que si miras desde la perspectiva de los indígenas hawaianos, que fueron desposeídos y que no fueron incluidos en una igualdad de condiciones o en los términos que ellos querían para ellos mismos, porque estuvieron allí de antemano, entonces esto no se puede entender de manera pacífica, este gesto. Pues esto fue un ejemplo típico de un gesto que se ha interpretado con la globalización. Pues ahora África va a hablar de la música y de la apropiación de la música de los Estados Unidos y su globalización. Bueno, yo soy África Fernández Favilés y voy a pasar a hablar sobre distintas instancias en las que se ha dado en una apropiación cultural en la música de Estados Unidos. Tal y como afirma Rogers en 2015, la apropiación cultural en la música se percibe cuando elementos tomados de una tradición o costumbre de una cultura específica se utilizan para la creación de una nueva pieza ajena e independiente a esta. Como suele ocurrir en diversos casos en los que se da la apropiación cultural, existe una cultura dominante que es la que acaba utilizando símbolos culturales y prácticas de la cultura a la que está intentando dominar o apropiarse. Y acaban haciéndola suya y acaban beneficiándose económicamente más que las personas cuyas culturas ha sido apropiada. Dentro de los distintos géneros musicales cuyos orígenes están asociados con Estados Unidos, hemos decidido centrarnos en el blues, el rap y el hip hop. Aunque estos tres géneros musicales sí es verdad que tienen procedencia estadounidense, en su momento fueron apropiados y comercializados por una cultura distinta a la de su origen, tal y como vamos a ir explicando más adelante. Tal y como describe Rodríguez en su artículo de revista, el filósofo Joel Rudinow explica a través de su estudio ¿Pueden las personas blancas cantar el blues? Cómo el blues es perteneciente a la comunidad afroamericana y cómo no fue hasta que después de ser reconocido en la industria musical de su época y apreciado por la sociedad estadounidense, fue cuando los artistas blancos robaron este género, beneficiándose económicamente de este. Sin embargo, no llegaron a tratarlo de una forma auténtica, ya que los elementos estéticos que hicieron al blues lo que era el blues
y que se volviera tan popular, fueron realmente representados de una manera inadecuada por los cantantes blancos, en lo que algunos conocieron como el gran robo de la música. Sin embargo, uno de los argumentos más importantes a favor de este gran robo se trataba en las letras que tenían las canciones del blues. Y es que los cantantes afroamericanos del blues narraban la dura experiencia de la desigualdad racial y a veces incluso hacían burla de los jefes blancos. Entonces, claro, cuando esto fue apropiado por los cantantes blancos se notaba un toque de hipocresía dentro de este propio género musical, porque realmente se estaba intentando hacer una queja sobre todos estos problemas sociales que realmente las personas blancas o eran los que lo estaban provocando o nunca realmente podrían llegar a entenderlo. Y realmente también, pasando a hablar ahora del rap y del hip hop, ocurría algo bastante parecido. Es cierto que estos también empezaron a conocerse y a desarrollarse en Estados Unidos, pero también vienen derivados casi en su totalidad de cultura africana y latina. El rap, además, procede de la tradición griot del oeste del continente africano, donde se tenían lugar narraciones orales con el objetivo de contar historias. Y fue además el cantante James Brown, entre otros de la época, el que empezó a adaptar estas tradiciones y estas narraciones orales a sus canciones, y fue lo que acabó derivando en el rap y el hip hop que conocemos en hoy día. Pasando ahora a hablar sobre la comida y la gastronomía estadounidense, vemos que la historia de esta gastronomía está íntimamente ligada a uno de los aspectos que ya habíamos mencionado con anterioridad, y es la gran diversidad de culturas, tanto latina, asiática, europea, africana, que las distintas personas del mundo trajeron consigo cuando fueron a vivir allí. Sin embargo, lo que al principio empezó siendo una cohabitación y una fusión de estas comidas típicas y de estas culturas, al final ha acabado siendo apropiado casi en su totalidad por las personas blancas. Tal y como Casanovas explica en su artículo escrito en 2020, se han abierto grandes franquicias en Estados Unidos basadas en la gastronomía de otras culturas, siendo una de las que más notablemente sufrió esta apropiación la latina, de las que antes mencionábamos, que no representan además en ningún caso la, la realidad gastronómica de los países a los que estaban intentando imitar. Y estas grandes franquicias al final lo que hacen es acaban creando una imagen distorsionada de lo que es la comida de esas distintas culturas. Sin embargo, además, ese no es el único daño que acaban creando, porque también se acaba denunciando que este tipo de apropiación lo único que hace es crear un saqueo sistemático y un abuso de poder hacia aquellas personas de las que se ha extraído el conocimiento y las recetas, que luego estas acabarán siendo comercializadas de una manera industrial y masiva, sin además ofrecer ningún tipo de retribución a cambio. Este tipo de visión y de denuncia va ligada con el discurso controversial que genera el concepto de globalización, como explicaban Osterhammel y Peterson en 2019, sobre que algunas personas ven este hecho de globalización como una dominación global por parte de los países occidentales. Sin embargo, además, lo que hemos visto como dos características principales es que se pueden observar distintos acontecimientos en lo que es el caso estadounidense. El primero es que se acaba copiando la gastronomía de otras culturas y se industrializa en el país. Y más adelante el resto del mundo como que empieza a asociar esa gastronomía que Estados Unidos ha imitado o ha copiado, de la que se ha apropiado, como si fuera originaria de Estados Unidos. Y la segunda es que
se copia e industrializa esa comida, pero se sigue asociando a su país de origen. Para poder explicarlo mejor, hemos ido buscando algunos ejemplos sobre esto. El primer ejemplo de que se copia una comida, pero se asocia y se llega a asociar a Estados Unidos, sería, por ejemplo, platos como la hamburguesa y los perritos calientes, que son originarios de Alemania, pero que franquicias como McDonald's o Burger King han hecho que se acaben asociando a Estados Unidos. Y ejemplos del segundo caso, en el que se copia una comida, pero se sigue sabiendo que es de otra cultura distinta, es, por ejemplo, la franquicia de Taco Bell, que vende comida mexicana, pero no representa la verdadera gastronomía del país. Y también algo parecido ocurrió con platos específicos, no tanto ya como una gastronomía general, como por ejemplo con el plato del poke bowl, que es originario de la cultura hawaiana, pero se ha comercializado de una manera industrializada en Estados Unidos. Además, también cabe destacar que esta rápida industrialización de la que hablábamos, de la gastronomía, llevada a cabo por multinacionales, se debe en parte, como explicaron Osterhammer y Peterson en 2019, a esta globalización de la que hemos mencionado ya varias veces, que al final tiene como consecuencia que sea más sencillo la unión, la relación de países y civilizaciones, sin importar la distancia a la que estén. Y aunque es verdad que también tiene aspectos positivos, como estamos describiendo, también se pueden dar aspectos negativos como la apropiación cultural y el robo, por así decirlo, de otros aspectos culturales. Pues ya que África ha hablado y ha dado una definición de la apropiación de la comida en los Estados Unidos, yo voy a dar un ejemplo más preciso de McDonald's. Entonces, emergiendo como el ganador de la Guerra Fría, como lo hemos dicho, Estados Unidos se volvió un modelo a seguir, al menos simbólicamente. Como el Estado más poderoso a nivel mundial, su victoria parecía demostrar que su manera de manejar las cuestiones políticas económicas internas era la más adecuada para obtener poder en el sistema internacional. Pues aquí vamos a apoyarnos sobre la obra del sociólogo George Ritzer sobre el concepto que él ha llamado la McDonaldización, ilustran algunas de las características sobre las cuales se sustenta Estados Unidos en las dinámicas sociales, económicas y políticas. Pues de la manera en que el sociólogo Ritzer acuñó el concepto, la McDonaldización se puede definir como el proceso en el que los principios de los restaurantes de comida rápida han ido dominante cada vez más sectores de la sociedad americana y del resto del mundo. Los principios más relevantes asociados al modelo de operación de McDonald's son la eficiencia, la predictibilidad, un énfasis en la medición y cuantificación de los procesos y de los productos, y el control de los mismos procesos. Lo importante de McDonald's en términos sociales y culturales es que está engranado firmemente en la cultura norteamericana. Hacia adentro de Estados Unidos, McDonald's es central en la cultura popular, apareciendo en numerosas películas y siendo también fácil referencia en cuestiones de comida rápida. En otros países, McDonald's también es un icono de Estados Unidos, debido a la unificación de los precios. Todo los productos de McDonald's cuesta lo equivalente en todos los países donde tiene presencia. Se puede encontrar en todas las regiones del mundo, incluso en playas y lugares nevados. Irónicamente, como resultado de la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría, Rusia y varios países de la antigua Unión Soviética ahora cuentan también establecimiento de McDonald's en su interior. Además,
podemos ver que en cada país la marca ha personalizado sus menús y tipos de comida para adaptarse y atraer aún más a los clientes y culturas locales. Ahora, si bien se ha descrito la popularidad de McDonald's y se definió brevemente el concepto, se necesita explicar la manera en que estos principios en el modelo de operación de la cadena de comida rápida se trasladan de ese ámbito a diferentes aspectos de las estructuras sociales y culturales. ¿Qué factores permiten que se trasladen estos principios de la McDonaldización al resto de la sociedad? En principio se debe a una combinación de intereses materiales de la sociedad. La manera en que la cultura estadounidense valora la McDonaldización en sí misma como un fin y el hecho de que la McDonaldización se ajusta a los cambios que se dan en las estructuras sociales. Eso tiene que ver con una sociedad de consumo, donde las aspiraciones materiales de los miembros de la sociedad son impulsoras de la economía. Las necesidades económicas de Estados Unidos, asimismo, indican el tipo de consumo y las metas que se deben alcanzar. Hablamos también de que la McDonaldización se ha vuelto un fin en sí misma porque la persona busca los principios de eficiencia, como lo hemos dicho, de predictibilidad, de cuantificación y medición y control en otros aspectos de la vida social. También la McDonaldización se adapta bien a sociedades postindustriales, principalmente donde se favorece la constante actividad, la industrialización y los movimientos. Sin embargo, también tiene un efecto en sociedades que están en proceso de industrialización, principalmente en lo relativo a la rapidez necesaria de la productividad. La McDonaldización, de acuerdo con Ritzer, altera las prácticas culturales al introducir elementos que cambian el estilo de vida de la persona. Los restaurantes de comida rápida como McDonald's cambiaron los estilos de alimentación de muchos norteamericanos. El énfasis que le dieron a la alimentación era de aquellos que debía consumir rápido, eficientemente y al menor precio posible. Este estilo de consumo de alimentos fue icónico, un modelo a seguir en otros aspectos de la vida social. Por ejemplo, dentro del mismo ámbito de los alimentos se buscan recetas que sean fáciles de preparar, rápidas y que no involucren ingredientes costosos. Pues así, la modernización se ve impulsando en gran parte por el motor del proceso de globalización, debido a que mayores relaciones con otros países implican que se dan a conocer los modelos económicos, políticos y sociales de ambas partes. En estas relaciones, la McDonaldización se hace atractiva por los otros países y estos empiezan a implementar algunos de sus principios a nivel nacional. La McDonaldización tiene a ser usado como sinónimo de americanización, pero aunque estrictamente hablando esto es incorrecto. La McDonaldización sí parte de un aspecto cultural de Estados Unidos y por lo tanto se puede hablar de al menos un traslado de la cultura estadounidense al resto del mundo. Entonces, suele usarse para argumentar que a escala global está ocurriendo una homogeneización cultural. Bajo la sombra de la globalización, se cree que las diferentes culturas convergen hacia un conjunto de prácticas y rasgos socioculturales comunes. La lógica empleada es que la formación de una cultura global sigue la pauta de la economía global. Algunos autores, como Wallerstein, señalan que el modelo de la economía global, basado en una expansión del capitalismo, es lo que fomenta una expansión de la globalización y de la McDonaldización. Vamos a pasar ahora al apartado del debate,
en el que, aunque al final no haya podido ser, habíamos preparado algunas preguntas de cara a preguntárselas a la clase y que se generara discusión. La primera de todas iba enfocada en si creéis que en general somos conscientes del gran impacto que tienen las culturas de las grandes potencias mundiales, como por ejemplo lo que hemos estudiado nosotros en nuestra investigación en las estadounidenses, en nuestra vida diaria, sobre todo como consecuencia de la globalización. La siguiente pregunta era si a lo mejor se conocíais algún otro caso de alguna gastronomía que haya sido apropiada por otra cultura y a lo mejor también algún caso sobre la música. Luego la tercera era si, como que a lo mejor nos explicarais cómo creéis que va a seguir afectando la globalización a las sociedades en el futuro. Y por último, si podíais decirnos algunos ejemplos de cómo la globalización ha afectado a la lengua española. Muchas gracias.